la presentación del libro Afirmación, Negociación y Negación de Identidades en las intersecciones entre cultura y tecnología. Reflexiones teóricas e investigaciones empíricas, que es el libro más reciente que acabamos de publicar, el cuerpo académico Cultura e Identidad. Aquí estoy Francesco Gervasi, que soy uno de los integrantes, Antonio Corona y Jesús Cervantes. Desafortunadamente no puede estar Gabriel Pérez porque está enfermo, y entonces pues aquí estamos nosotros. Eh, yo voy a hacer una introducción general, cómo nace este libro, de manera muy general el tema, y después voy a ceder la palabra a algunos de los autores, entre ellos están obviamente Antonio y Jesús, para que cada quien hable de su capítulo. Entonces, obviamente quiero agradecer aquí a unos estudiantes aquí que son de esos buenos estudiantes que queremos mucho, que están aquí presentes, obviamente nuestros compañeros Carlos y Rodolfo, y bueno, ya les voy a hablar del libro. Voy a leer porque ya me estoy haciendo viejito, ya me olvido las cosas, entonces voy un poco a leer algo que me preparé. No es algo tan largo. Como decía hace rato, el libro es el esfuerzo, es el fruto de un esfuerzo colectivo de nuestro cuerpo académico, cultura e identidad. Y una cosa que a mí me gusta mucho destacar es que es el tercer libro desde 2022. Entonces eso refleja una producción bastante interesante, ¿no?, que hemos tenido como cuerpo académico. Y forma parte, de hecho, es una colección de libros que se llama Cultura e Identidad. Y otra cosa importante es que es el tercer libro que nos edita nuestra querida casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Coahuila, obviamente a la cual agradecemos muchísimo. Y también aprovecho para agradecer muchísimo a Daniel Vargas el Tazo, porque nos hizo un diseño súper fregón, ¿no?, de nuestro libro, y es el tercero, de hecho, que nos apoya con este diseño muy bonito. Eh, es un libro en el cual es el primero de estos tres, quiero también destacarlo, en el cual participan también autores que no son de nuestra facultad, no son de nuestro cuerpo académico, sino de otras facultades, de la Universidad Autónoma de Coahuila, de otras universidades, y también tenemos un autor que es argentino, que después verán nos mandó un breve video para sintetizar su capítulo. Yo creo que eso es un aspecto también muy importante, porque es interesante, yo creo, compartir reflexiones y puntos de vista con personas que no están, ¿no?, dentro de nuestro contexto, ¿no? Porque eso significa obviamente abrirnos a la diversidad, y también nos permite superar, ¿no?, un poco la endogamia, ¿no? Entonces es abrirnos a otras ideas, ¿no?, diferentes a las nuestras. ¿Cómo nace este libro? Pues a mí me gusta llamarlo un libro de recesos. ¿Por qué? Porque este libro nació en uno de estos recesos que hacemos con Gabriel cuando queremos un ratito descansar, que también se necesita, y, nos ponemos afuera de nuestro departamento, hablamos de varias cosas. No crean que hablamos solo de cosas intelectuales, somos nerds, pero no hasta este punto, ¿no? Pero entre otras cosas también discutimos, debatimos sobre aspectos, ¿no?, que a veces los empezamos, esas ideas en Facebook, y en uno de estos recesos yo recuerdo que le propuse a Gabriel, ¿por qué no coordinamos el próximo libro del cuerpo académico? ¿Y qué te parece esta idea, ¿no?, de que se enfoque, en esto se enfoca el libro, en estas intersecciones entre tecnología, cultura e identidades, ¿no?
y entonces por eso lo llamo un libro de recesos, ¿no? Que son siempre, es algo muy padre, ¿no? Y nacen las cosas por pasión, yo creo, ¿no? Que tenemos la suerte, digo, de hacer un trabajo que nos guste, y mejor aún, ¿no? Que tengamos esta pasión todavía para temas que nos gustan. Y el punto de partida de este trabajo sobre tecnología, donde la tecnología obviamente es el centro, ¿no? Es el centro, el núcleo, ¿no? Del libro. ¿Cuál es? El punto de partida que, repito, platicábamos con Gabriel, es la idea que la tecnología obviamente no es algo neutral, ¿no? Es algo que siempre encarna, incorpora, ¿no? Aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con el poder, lo decía hace rato en una entrevista, la desigualdad de poder, ¿no? Entonces, piensen, entre otras cosas, ¿no? Max Weber, hace un siglo más o menos, decía una cosa que interesante, que yo creo sigue aplicando muy bien a la tecnología, de cómo el hombre, el ser humano premoderno, sabe mucho más de los artefactos tecnológicos que el ser humano moderno, ¿no? En el sentido que sabe cómo funcionan porque él mismo los hace, ¿no? Hoy en día, si yo les preguntara cómo funciona la computadora, cómo funciona el celular, claro, hay algunos que saben más. Por ejemplo, Antonio hace rato me decía sobre mi computadora que no quiere agarrar el proyector, pero realmente la mayoría no sabemos, ¿no? Y eso refleja, ¿qué refleja? Refleja el hecho de que de alguna manera, a partir probablemente de la modernidad, a partir de un cierto tipo de sistema económico y social como es el capitalismo, la tecnología se ha vuelto el monopolio, ¿no? De pocas personas, ¿no? Leo una cosa rapidísima que dice Gilbert Simondon, que es en un texto clásico sobre tecnología. Este autor dice: la relación del trabajador con la máquina es inadecuada, porque el trabajador opera sobre la máquina sin que su gesto prolongue la actividad de invención. La zona oscura central característica del trabajo se traslada a la utilización de la máquina. Ahora la zona oscura es el funcionamiento de la máquina, la proveniencia de la máquina, la significación de lo que hace y la manera en que está hecha, ¿no? Entonces tiene que ver de que no sabemos lo que estamos haciendo, y sobre todo no administramos, ¿no? Este proceso de producción y gestión de los artefactos tecnológicos. Y entonces, a la luz de esta idea inicial, lo que quisimos abordar en el libro fue ir a ver cómo cierto tipo de identidades, sobre todo las identidades de grupos que podríamos llamar como minorías en el sentido sociológico del término que explica Giddens, no solo, pero sobre todo estos grupos, cómo se relacionan con la tecnología, ¿no? Por eso de ahí el título un poco larguchito del libro, pero que yo creo refleja bien la idea. Se logran afirmarse esas identidades, negocian, ¿no? Con los grupos hegemónicos, o son negadas, ¿no? Y de allí, entonces, el libro está conformado por 7 capítulos que de alguna manera abordan, ¿no? Estas intersecciones entre cultura, identidad y tecnología. Antes de ceder la palabra, si quieren, el capítulo de Gabriel y yo lo voy a mencionar después de ustedes dos, perdón. Quiero agradecer, ¿no? Todas las autoras y los autores, que son obviamente, empezando desde Gabriel, que me acompañó en esta aventura, y después los autores que tengo aquí, que son Aldo Enrici, Luis Castro, María Consuelo Lemus Pool, César Bárcenas Curtis, Anel Martínez del Ángel, Antonio, Jesús, Milton Aragón y Mayra Borbón. Ahora sí, cedo la palabra, no sé quién, si quiere Antonio, Jesús. Este,
Primero que nada, bueno, gracias por estar acá en esta presentación. Mi capítulo es el capítulo 6, ahí lo encontrarán en la página 180 o algo así del libro, y se titula Expresiones identitarias de la romanticidad, un estudio del grupo de Facebook, asexuales, demisexuales, grisasexuales y aromántiques. Este capítulo lo que expone es un estudio que tuvo como objetivo analizar las expresiones identitarias de la romanticidad en personas usuarias del grupo de Facebook ya mencionado. Me centré en cómo estas intersecciones entre lo cultural y lo tecnológico atribuyen a la construcción y la afirmación de la identidad aromántica en la esfera virtual. Se hizo desde una perspectiva interpretativa, a través del análisis del discurso. Se examinaron 27 publicaciones y 204 comentarios para entender cómo las interacciones en este espacio contribuyen a la afirmación, a la negociación de la identidad aromántica. La investigación abordó 3 temas clave, que es la romanticidad, la identidad y la identidad de género. Vamos a entender como romanticidad, me parece que identidad y identidad de género lo tenemos como más claro. En algunos casos la romanticidad no está tan popularizada, digamos, o no es tan cotidiana. La entenderemos como una orientación o preferencia sexoafectiva por una parte, pero también como una identidad. Las personas en el espectro, que es importante la palabra espectro aromántico, abreviadas también como arro o aro. Si alguien dice soy arro o soy aro, quiere decir que es una persona aromántica. Son aquellas que sienten poca o nula atracción romántica, que no sienten el deseo de tener una relación sentimental o emocionalmente íntima con otra persona. Contrario a lo que se suele pensar popularmente, las personas que se identifican como arománticas suelen mantener una serie de vínculos afectivos. No es que sean personas que no son sociópatas o así que no pueden establecer ningún tipo de relación o están ahí aislados. No, muy lejos de eso. Hay vínculos afectivos profundos, pero no son de índole romántico, ¿no? Suelen ser amistades profundas, sobre todo. Es necesario poner énfasis en el carácter de espectro, como les decía hace rato, porque la romanticidad no es una categoría dicotómica de o soy romántico o no soy, ¿verdad? Sino hay un espectro en el que transitan que las personas que se identifican como tal, que va desde las personas que no sienten ninguna atracción romántica por nadie, no les interesa vincularse de manera romántica con ninguna persona, nunca les ha ocurrido, y les ocurrirá seguramente, hasta quienes sienten poca atracción romántica por otras personas, sí les interesa relacionarse amorosamente en pareja, por ejemplo, pero sin seguir los estándares románticos establecidos. Una relación para toda la vida, buscar institucionalizarla a través del matrimonio, por ejemplo, una relación monógama, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que entenderemos dentro del amor romántico. En el capítulo pueden encontrar el Split Attraction Model, que explica visualmente el espectro a lo romántico. A lo romántico somos las personas que sí nos interesa o hemos tenido y tenemos relaciones románticas. Y el espectro a lo romántico, aromántico, cruzado también por las orientaciones sexoafectivas de la persona, heteroromántica, birromántica y homoromántica. Esta figura nos permite dimensionar de manera visual la diversidad y la amplitud del espectro de la aromanticidad. También por ahí hay una figura sobre la bandera romántica que se ha visto, no tanto quizá como banderas, como la bandera LGBT, la bandera trans u otras. Esta bandera es un verde fuerte, un verde un poquito más claro, blanco, antes era amarillo pero ahora es blanco, gris y negro. Es la bandera con las franjas horizontales. Los verdes representan poca o nula atracción romántica, el blanco representa los vínculos afectivos en relaciones de amistad, el color gris representa el espectro de la romanticidad, evidenciando que cada persona lo experimenta de manera distinta, y el negro, las personas disidentes o críticos del amor romántico. En los hallazgos de este estudio se organizaron en 4 temas principales, no voy a profundizar en ellos, nada más los mencionaré. ¿Cómo definen las personas arománticas en este espacio su propia romanticidad? Las dinámicas familiares que tienen, lo que les suelen decir en sus casas de ya encontrarás a la persona indicada, ya verás que sí vas a querer estar en pareja, no más falta que llegue esta persona. Una visión muy romántica de que hay una media naranja por ahí,
que eventualmente te encontrarás con ella y estarás completo o completa, ¿no? Eso suelen ser las dinámicas familiares. Los retos que han tenido para explicar esta identidad, explicarle sobre todo a su círculo cercano, a la familia especialmente, que suelen ser personas de otras generaciones, tíos, abuelos, padres de familia o madres de familia, que les ha costado explicar. Entonces, comparten memes de cómo lo difícil que es explicar esta identidad o esta preferencia sexoafectiva. Y la necesidad de la afirmación personal, el decir, a ver, yo soy esto, yo me siento así. ¿Quién más ha pasado por esto? Y ahí empiezan a comentar, a mí me pasó esto, yo siento de esta manera y demás. Las y los participantes describen la romanticidad como un espectro diverso que rechaza los mitos del amor romántico, enfatizando en vínculos afectivos alternos como relaciones de amistad profundas, lo que les decía. Los hallazgos de este estudio sugieren que aunque la romanticidad puede ser incomprendida o malinterpretada por personas que no están familiarizadas o que no viven este concepto, en este sentido los espacios de apoyo como los grupos de Facebook han jugado un papel crucial en la afirmación y la validación de esta identidad. La comunidad en línea ofrece un entorno donde las personas arománticas, en este caso, que en el grupo de Facebook también hay publicaciones de personas demisexuales, de personas grisasexuales, ¿no? De personas asexuales. Esto quizás es necesario decirlo, la inmensa mayoría de las publicaciones eran sobre personas asexuales, pero bueno, a mí particularmente me interesaban las personas arro, porque creo que son un poco menos cubiertas que las asexuales, o que las ases, como se les dice. Finalmente, resulta necesario la afirmación y validación de la romanticidad, me parece, para que quienes están dentro de este espectro puedan formar relaciones reconocidas legalmente, que esto es una de las grandes batallas legales, digamos, o políticas, que en un futuro cercano las 33 entidades del país establezcan la figura de sociedades de convivencia. O sea, no nada más está el matrimonio, hay otra figura que es la sociedad de convivencia, para todas aquellas personas que quieran establecer un hogar común con la intención de ayudarse mutuamente, sin la necesidad de un marco romántico como el matrimonio, y que así lo pueden hacer. Al día de hoy en México nada más hay 5 entidades, que son la Ciudad de México, Campeche, Sonora, Jalisco y por supuesto, porque somos, por lo menos legalmente, Coahuila suele ser como pionero en este tipo de iniciativas. Coahuila también fue de los primeros estados que tuvo esta figura de sociedades de convivencia. Y entonces ese sería como el reto. Una de las cosas que me llamó la atención, y con esto cierro, es que en los espacios, en estos grupos, se ven en los comentarios algunos usuarios y usuarias que plantean o que exponen ahí de que por fin entendí lo que me pasaba. Ahora que convivo en este espacio con ustedes y que veo estos memes, veo estas imágenes, veo estos comentarios, ahora entiendo que soy una persona arro, o ahora entiendo que soy una persona ace, o ya, y entonces cómo la tecnología ayuda a que se encuentren los grupos y a que puedan definirse y ponerle un nombre a algo que toda la vida han vivido, ¿no? A que todos sus amigos estaban, oye, ¿y quién te gusta? Y, nadie. ¿Por qué me tendría que gustar a alguien? ¿No? Y entonces empiezan ahí entonces tú también piensas como yo. ¿Y tú dónde eres? No, pues de Campeche. Entonces, ¿tú dónde eres? No, pues que de León. Ya, es que aquí en mi círculo no me pasaba. O incluso gente trasciende las fronteras mexicanas, gente de Argentina, de Colombia, de otros lugares. Entonces, bueno, pues ahí está el capítulo 6. Les invito a leerlo. Y muchas gracias, Franche, y a Gabriel por la coordinación de este gran libro. Bueno, pues yo les comento rápidamente de mi capítulo. Mi capítulo creo que es el 5. Se me van ya las cabras, según yo creo que es el 5. Tiene que ver con una investigación que hice hace ya, iba a decir hace un par de años, pero ya son 4 creo, en el 2021, respecto a el lanzamiento de un videojuego de carreras que se llama todavía Forza Horizon 5, que lo que tenía de particular era que estaba completamente ambientado en México, en territorio mexicano. O sea, esta serie de Forza Horizon, hasta donde tengo entendido, es ambientada en distintas regiones, y ahora tocó que fuera el setting del juego es que hay un festival de carreras en México. Entonces es como una especie de turismo que hace el corredor, donde va por distintos biomas, distintos ciudades, hasta cierto punto ficticias, que representan distintas
contextos culturales de México. Y este juego, cuando se empezó a crear, los creadores, es un estudio de los que son, de los muchos que son subsidiarios de Microsoft, hizo mucho hincapié y le puso mucha publicidad al hecho de que estaban contratando muchos artistas mexicanos, que tenían muchos consultores mexicanos para hacer la mejor representación identitaria posible. Entonces, teniendo esa referencia, yo planteé una investigación respecto a la manera como era recibido el juego en Twitch, que es una plataforma de transmisión simultánea, o sea, de streaming, que se dedica mucho a streaming de videojuegos. La inmensa mayoría de su producción es en streaming de videojuegos. Y lo que hice fue diseñar un sistema para... Lo más importante, yo siempre había querido estudiar Twitch, y lo más complicado para estudiar Twitch es que no es como YouTube, que yo puedo buscar los videos y encontrar el video y ya ponerlo y empezar a hacer mi investigación, sino que hay tanto video que es hasta cierto punto efímero. O sea, en cualquier momento yo puedo buscar quién está jugando este juego y me van a salir quién está jugando este juego, pero lo puedo ver en ese momento, y si no me tocó verlo en ese momento, si no me tocó leer el chat en ese momento, hasta cierto punto desaparece, ya no es fácil de hallar, no lo puedo recuperar de un mes después. Entonces era un obstáculo metodológico importante. Entonces dije, voy a aprovechar esta coyuntura para intentar diseñar una aproximación metodológica que me permita analizar el discurso de los comentarios de Twitch a gran escala, ¿no? O al menos capturarlo a gran escala para poder después implementar una serie de criterios que me permitan llegar a los comentarios o al discurso que me interesa, independientemente de cuál sea. En este caso, era el discurso que tenía que ver con la representación de México en este juego que estaba hecho en teoría para representar a México de una buena manera. Entonces lo que hice fue diseñar un sistema automatizado en Python que recopilaba, primero al principio de cada hora o cada 15 minutos, hacía una lista de los 10 canales en español y los 10 canales en inglés con más audiencia en ese momento que estaban jugando el juego, y luego se metía a los chats de estos 10 canales, de estos 20 canales, y grababa de cada chat 15 minutos de cada canal, 15 minutos de chat para saber lo que estaban haciendo lo que estaban diciendo la audiencia de cada canal. Y a partir de ahí, lo importante es que cuando haces esto, lo hicimos durante todo el periodo de prelanzamiento del juego, que es cuando los streamers, que son creadores de contenido y son ciudadanos de primera categoría en la industria, ya tienen acceso al juego, pero la gente de a pie como nosotros no tiene acceso al juego todavía. Entonces la única manera de ver el juego o de experimentarlo es meterte a Twitch a ver al streamer, porque es una manera de promocionarlo. Y de hecho hay promociones, la misma compañía que vende el juego le da ciertos ítems o ciertas recompensas a la gente que está viendo el stream, porque lo que quieren es publicitarlo, ¿no? Entonces, durante este tiempo, estuvo estos 4 días grabando día y noche, cada 15 minutos, todos los chats. El problema es que al final tenemos sí un espectro muy reducido en comparación con las toneladas de texto que se producen en Twitch cada minuto. Un texto muy reducido, pero que siguen siendo 170,000 comentarios, 190,000 comentarios. O sea, todavía sigue sin ser lo suficientemente manejable, ¿no? Sobre todo si quieres un estudio de un corte más cualitativo como el que queríamos hacer, porque esta era una investigación en la que yo quería hacer un análisis cualitativo. Entonces lo que hice, batallé un poco porque ando un poco enfermo todavía, pero ahí va. Lo que hice en ese momento fue diseñar otro sistema que lo que hace es, con un diccionario de palabras clave, o sea, de palabras que tienen que ver con México, con Latinoamérica, palabras que yo sabía que solamente las está diciendo una persona que está hablando de México o que está hablando de Latinoamérica, ¿no? Ciertas raíces léxicas, mex, mexa, mexi, latam, este tipo también tenía que ver chil por chilango y así, de ciertas regiones. Hice un diccionario que después le puso una palomita a todos los usuarios que hablaron en este periodo de 4 días, en cada uno de estos chats. A cada uno de esos usuarios que usó alguna de estas palabras le puso una palomita para saber cuáles eran, y después hice una graficación de los momentos en cada chat en el que había
más de 3 usuarios o más de cierto umbral, eran, dependiendo del tamaño del chat, pueden ser 3, 10, 15, o sea, una cantidad importante de usuarios que usaron esas palabras conviviendo en un momento específico. O sea, acá, en este minuto hablaron 7 personas de las que yo ya sé que en algún momento hablaron de México. Eso me permite identificar en esta marea de contenido los minutos y los chats en los que la gente estaba hablando específicamente de México o de Latinoamérica o de alguno de estos temas. Entonces de ahí pues ya podemos de todos esos muchos días trabajar con ventanas de 15 minutos en las que sabemos que hubo discusión, o sea que hubo discurso en respecto a estos temas, y de ahí pues ya de ahí surgieron un par de investigaciones. Una sobre representación de México y la recepción que hubo entre los mexicanos y extranjeros de la representación de México y la mexicanidad que se hizo en este juego, que ese se suponía que iba a ser el primer texto que iba a salir de esta investigación, pero ya sabemos todos cómo funciona el sistema de publicación académica y por azares del destino está parado porque no ha terminado la revisión por pares, porque así sucede a veces. Algunas revistas que tienen muchos años de lista de espera, donde tiene uno que esperar un buen tiempo a que salga. Entonces resulta que este otro trabajo, que es el trabajo de otro tema, o es un tema que a mí me gusta mucho, que es un tema que me gusta mucho trabajar, que es el de otredad y otrificación, es decir, de cómo construimos la figura del otro que no comparte mi identidad y sobre todo cuya identidad está contrapuesta a la mía por una característica deseable que no comparte, ¿no? O que yo no comparto. O sea, esta figura de la otrificación la he trabajado en algunos otros artículos que han tenido afortunadamente muy buena recepción. Lo que hago es identificar cómo construye, y eso es de lo que va este artículo, este capítulo, perdón, de este libro, cómo construye la persona al otro identitario, o sea, la persona que no es como yo y que está contrapuesta a mí, y cuál es la característica negativa que le asigna a esta persona y esencializa para decir, es que él no es como yo, él es extranjero, ella es mujer, él es pobre, él es español, y así, ¿no? Entonces, esta característica, ¿qué grupos construye? ¿A partir de qué característica? Para distinguirlos de su propia identidad, pero además en una situación de contraposición o de inequidad. Y esto fue lo que trabajamos en esta otra parte del capítulo. Entonces, pues ya a grandes rasgos, encontramos pues hasta cierto punto cosas que no sorprenden, por desgracia, por el tipo de audiencia que estaba yo analizando. Las mujeres son un otro construido en el sentido de que los hombres gamers que están hablando en los chats de los streamers, por ejemplo, esto ya es un asunto anecdótico, o sea, generalmente son sexualización, objetificación, son las características que le asignan a las mujeres, y otra que surgió por ser un juego de carreras, surgió esta característica de el mal manejo, o sea, la mala conducción. O sea, que, estás manejando como mujer porque te estrellas mucho, ¿no? O, pues es que es mujer la streamer, entonces está estrellando mucho. Entonces esta idea, además estereotípica, de que las mujeres conducen mal, fue utilizada como criterio para distinguirlas de la propia identidad. Otra fue en cuanto a género, pues sexualización, objetificación, promiscuidad. Mucho, cuando salió un personaje femenino, asumían los usuarios que era un personaje promiscuo o que iba a utilizar su sexualidad de manera desenfrenada para alcanzar sus metas. En cuanto a identidades regionales, pues la construcción del español como otro de la mexicanidad, en el sentido de que ya vienen a conquistarnos, de seguro es español, o los ingleses otra vez conquistando. Y entre los usuarios extranjeros está la construcción que yo no tenía muy clara, pero que al parecer está muy bien construida en el discurso casual de LATAM como región homogénea, cuya característica es que es insegura y pobre, ¿no? O sea, hay muchos chistes recurrentes de que no lo dejes abierto porque estás en LATAM, el carro, ¿no? O te va a morder el perro porque estás en LATAM. Y las casas de LATAM se van a caer y así, ¿no? Es así como palabra englobadora LATAM. Y además me encontré con mucha construcción de la industria del videojuego y los creadores de videojuegos como el otro, ¿no? O sea, como incompetentes, mira, está bien mal hecho,
así son los güeyes que hacen los juegos, las compañías, y las características que encontré que les asignaron fue incompetencia, avaricia o ambición en el sentido de que le querían sacar mucho dinero a la gente, y la otra que no esperaba, bueno, no esperaba que se viera reflejada, pero sí se vio reflejada, es que cada que había en el juego una opción de alternativa de género o una expresión de género alternativa, se mencionaba a los desarrolladores como que eran muy woke o que eran muy demasiado liberales. O sea, cuando, por ejemplo, una queja que tenían la audiencia era que, y esto se repitió varias veces, como que fue una especie de meme de que, sí, sí puede, ella, es que cuando escoges el personaje, según yo, porque lo único que leo son los chats, digo, sí veo alguna, cuando no me queda claro, veo qué parte del juego estaban hablando, pero en la selección de personaje, cuando estás haciendo tu personaje, puedes escoger pronombres, ¿no? Y puede ser él, ella o ella, y esto les provocó mucha molestia a la audiencia. Dice, eres ella, pero no puedes cambiarte de acento, porque, según tengo entendido, los actores de voz que contrataron no eran mexicanos o no hablaban como mexicanos, entonces se escuchaba en los personajes mexicanos un acento español o un acento cubano, y esto les molestaba como porque no lo sentía, pero esto ya está en el otro artículo que es más de representación, pero lo asociaban con esta, así que hay muchos ellos, pero no está hablando bien el mexicano, ¿no? O y bueno, de esto va, de la construcción del otro, cómo construimos al otro a partir de características que no pensamos que compartimos nosotros para posicionarnos en nuestra concepción mental encima de los demás, y en este caso cómo se hizo alrededor de este juego que se llama Forza Horizon 5, y ahora lo voy a volver a replicar, espero, si me da el tiempo, con el nuevo juego de Assassin's Creed, donde es en Japón, pero el personaje principal es afroamericano o afrodescendiente, y va a ser, lo procuro hacer con juegos controversiales porque se presta para el discurso, ¿no? Son los juegos que son objeto de discurso en ese sentido. Entonces, pues, si lo logro, nos veremos aquí en algún otro momento hablando de ese estudio. Bueno, muchas gracias tanto a Antonio como a Jesús. Como pueden ver, Antonio es jovencito porque se recuerda todo y no necesita las hojitas que tengo, las 10.000 hojitas que tengo yo. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo les voy a hablar súper brevemente del capítulo que hemos trabajado entre Gabriel y yo. El capítulo se llama A cada quien su santo, formas de discriminación hacia la religiosidad popular mexicana en ChatGPT 3.5. ¿Qué es lo que quisimos hacer con esta? Se basa obviamente en una investigación que hicimos entre Gabriel y yo. Y aquí nuevamente, como decía cuando hablé en general del libro, el punto de partida, que ahí estábamos, repito, debatiéndolo con Gabriel, es esta idea de que la tecnología encarna, ¿no? Ciertos desequilibrios, ¿no? Ciertas desigualdades que se dan en la sociedad, siendo sobre todo, como lo decía hace rato, ¿no? El fruto también de ideas, ¿no? de una producción y de una gestión de la tecnología misma que en estas sociedades modernas, capitalistas, son de tipo hegemónico, ¿no? Son pocas personas las que realmente deciden y que saben, ¿no? Cómo funciona cierto tipo de la tecnología. Entonces, a partir de esta idea, nos quisimos enfocar en ver cómo el ChatGPT refleja la que un famoso autor argentino, un antropólogo de las religiones que se llama Alejandro Frigerio, llama el católicocentrismo. Frigerio dice que América Latina, no solo obviamente América Latina, para no, por ejemplo Italia, por supuesto, no son países católicocéntricos, ¿no? ¿Qué significa? Significa que son países en los cuales el catolicismo representa un recurso cultural,
y no solo cultural, también de poder, ¿no? Que influye en varios aspectos de nuestras vidas. De hecho, Frigerio identifica tres tipos de catolicocentrismo. Él lo llama, yo la llamo discriminación, él la llama regulación de la religión. Entonces podríamos decir tres tipos de discriminación como consecuencia de este católicocentrismo. La discriminación de tipo estatal, que se refleja en el hecho de que los gobiernos tienden a aprobar leyes, por ejemplo, que son a favor de ciertos grupos religiosos, en este caso el catolicismo, y desfavorecen los grupos minoritarios. La discriminación de tipo social, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se manejan, cómo se representan la minoría religiosa, si es que se representan en los medios masivos de comunicación. Yo lo que he encontrado en otras investigaciones es que, de hecho, o no se representan como si no existieran, o son representadas de una manera estigmatizada, de una manera negativa. O también tiene que ver la discriminación social con las ofensas y la violencia que a veces se da, ¿no? Hacia los grupos religiosos minoritarios. Piensen, por ejemplo, en lo que ha pasado históricamente hacia los protestantes en el sur, sobre todo de México, sur-centro de México. Y después es interesante porque Frigerio dice, hay también un católicocentrismo y consecuentemente una discriminación religiosa de tipo académico, que tiene que ver con que los mismos estudiosos del fenómeno religioso tendemos a ignorar los grupos religiosos no católicos o ignorar las formas de discriminación hacia esos grupos y también a leer, interpretar la realidad religiosa a través de categorías católicas, ¿no? Por ejemplo, él menciona, entre otras cosas, el concepto de religión que proviene de ideas bastante católico-céntricas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, pensar en la distinción entre iglesia y secta, ¿no? Que es una distinción muy católico-céntrica. Entonces, a partir de ese supuesto, lo que quisimos hacer con Gabriel fue, ahí nació esta idea, desde mi punto de vista interesante, vamos a pedir al ChatGPT que nos haga unos rezos para santos reconocidos por las instituciones católicas, como pues a partir de figuras, ¿no? Reconocidas por las instituciones católicas como Jesucristo, San Antonio, aquí se los puedo leer, San Charbel, San Francisco de Asís, San José, San Juan Diego, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Obviamente estamos hablando del contexto mexicano. Y le vamos a pedir también que nos haga unos rezos para figuras que son cuestionadas por las instituciones católicas o hasta representan casi el enemigo, ¿no? Les voy a leer algunas de estas figuras, por ejemplo, diablos, ¿no? Como Asmodeo, Belcebú, el diablo, figuras de la religiosidad popular, generalmente discriminadas en México como Jesús Malverde, Juan Soldado, Judas Iscariota, Leviatán, Lilith, Lucifer, Mamón, Niño Fidencio, Pancho Villa, Santa Muerte, Satanás, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues encontramos algo, yo creo que es interesante, de que obviamente con respecto a las figuras aceptadas, el chat hizo los rezos. Por cierto, se lo pedimos 3 veces, ¿no? Para ver si había alucinaciones, etcétera, etcétera. Y con respecto a las figuras aceptadas dentro del catolicismo, lo que encontramos es que siempre hizo el rezo de una manera tranquila, abierta, etcétera, etcétera. Lo que pasaba con las figuras no aceptadas por el catolicismo era que a veces de plano se negaba, por ejemplo, con respecto al diablo, a Satanás, decían, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, está interesante, ¿por qué no puedes hacer esto, no? Hay gente hay gente satanista, ¿por qué le vas a negar la posibilidad de hacer un rezo para Satanás? Y en otros casos lo que pasaba era que a la segunda o la tercera vez petición
hacia el rezo, pero con un aviso, ¿no? Por ejemplo, les hago el ejemplo, avisos que reflejaban el tipo de discriminación que existe hacia ciertas devociones religiosas en México. Por ejemplo, con respecto a Jesús Malverde y con respecto a la Santa Muerte, es interesante porque decía, sí, mira, yo te lo voy a hacer el rezo, pero ten cuidado, porque se sabe que la devoción a la Santa Muerte es la devoción de los narcos. Y lo mismo Jesús Malverde, ¿no? Eso yo quiero decir entre paréntesis, yo he hecho estudios sobre la devoción a la Santa Muerte, y hay otros pocos estudios, la verdad, sobre las formas de discriminación que han demostrado claramente que no es la religión de los narcos. Claro que hay narcos que le van a la Santa Muerte, sí, como le van a la Virgen de Guadalupe y a otros santos aceptados por las instituciones católicas. Entonces, eso que encontramos, yo creo que fue muy interesante porque así lo interpretamos con Gabriel, es como una negación, ¿no? Regreso al título del libro, son formas de negación de ciertas identidades, en este caso religiosas, ¿no? Se está diciendo, el chat te está diciendo, eso es malo, no lo hagas, ¿no? Y al mismo tiempo está negando la identidad, ¿no? De personas que pueden ser devotas de estas figuras, y al mismo tiempo está reforzando dentro de la sociedad, porque eso lo dice muy claramente Van Dyck, ¿no? Que es uno de los estudiosos del análisis crítico del discurso, que dice como lo que se afirma en la sociedad y lo que se afirma en el contenido de los medios masivos de comunicación es como un círculo vicioso, ¿no? En donde cada uno de estos dos elementos de alguna manera confirma, respalda y refuerza los sesgos y la discriminación que existe en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace desde el punto de vista de Gabriel y mío que el ChatGPT 3.5. Entonces, confirmar, ¿no? Ciertos sesgos, ciertos elementos discriminatorios hacia ciertos grupos minoritarios de tipo religioso, y al mismo tiempo negar la posibilidad a las personas que son devotas de estas figuras de poder vivir su devoción de manera pues aceptada, ¿no? Aceptada. Entonces, pues eso fue todo y pues muchas gracias. Gracias. Y para terminar vamos a ver dos videos. Ahí le pido ayuda a Emily que los ponga, que son uno es el del autor Aldo Enrichi, que nos va a hablar de su capítulo, y el otro de María Consuelo, de César Bárcenas y Anel Martínez, que también nos van a hablar de sus... Buenas tardes. Bueno. Me comunico con ustedes para contarles acerca del capítulo en donde se vincula a Braidotti y a Rorty, a Richard Rorty y a Rossi Braidotti, a través del posthumanismo, en el caso de Braidotti, y de la postfilosofía, en el caso de Richard Rorty. Creo que ambos negocian o podrían negociar sus filosofías en la crítica común que hacen al iluminismo y al humanismo. ¿En qué consiste esta crítica? Bueno, para Rorty hay un exceso de intelectualidad en los pensadores humanistas y en los intelectuales, que los aleja del campo de la acción, y en Braidotti hay un exceso de confianza en el iluminismo, aunque los resultados a la luz del siglo XXI muestran que hay una descomposición de los ideales en los resultados de los ideales del iluminismo en sus resultados posmodernos.
se usan dos textos artísticos. Uno es el caso de la película Roma de Alfonso Cuarón y otro es el caso de las esculturas de Vivian Leigh en la Bienal de Venecia, y vemos cómo el caso concreto es que ni el personaje de Cuarón ni el personaje de Leigh, que son en un caso una empleada doméstica y en otro caso una esclava lavando ropa, son consideradas humanas, aunque la base cultural que relaciona a ambas con la sociedad en la que se desenvuelven es una sociedad iluminista. Sin embargo, desde un poshumanismo, aunque ambas no son consideradas humanas, son consideradas compatibles dentro de la posfilosofía y el poshumanismo. Les dejo el resto para que lo lean y para que, bueno, o hacen sus críticas o de alguna manera pueden hacer una devolución a esta propuesta que intento hacer y que espero puedan disfrutar. Un saludo grande. Se volvieron la norma. Pero ¿qué pasó con los estudiantes con discapacidad? ¿Tuvieron las mismas oportunidades? Soy Adrián Martínez del Ángel, doctora de un estudio realizado en Tamaulipas, que forma parte del capítulo 4 del libro titulado Brecha Digital durante la pandemia del COVID-19. Un análisis de familias y necesidades de educación básica con discapacidad. Entre los hallazgos que presentamos en el capítulo, encontramos que si bien la mayoría de los hogares contaban con celular e internet móvil, las familias con mejor situación económica tenían más dispositivos y conexiones de mayor calidad. Las computadoras e internet fijo eran más comunes en hogares con mayor nivel socioeconómico, lo que evidenció una brecha de acceso. Pero el acceso a la tecnología no lo era todo. Muchas familias tuvieron dificultades para usarla. La falta de habilidades digitales afectó a todos los niveles socioeconómicos, pero especialmente a los más bajos. Las videollamadas fueron la principal herramienta para las clases a distancia, seguidas de las llamadas telefónicas y los chats de WhatsApp. Sin embargo, muchas familias no tuvieron acceso a las clases en línea o solo usaron materiales impresos. Lo más preocupante es que ninguna familia reportó haber usado herramientas de accesibilidad durante las clases. Esto significa que muchos estudiantes con discapacidad no tuvieron las mismas oportunidades de aprendizaje. La brecha digital no se trata solo de tener o no una computadora, se trata de la capacidad de usar la tecnología para aprender, comunicarse y participar en la sociedad. La pandemia nos mostró que aún tenemos mucho por hacer para garantizar la inclusión digital en personas con discapacidad. Es por eso que te invitamos a leer este capítulo y comentarnos qué opinas. Bueno, estuvieron muy padres los dos, ¿no? Faltan, repito, dos autores que desafortunadamente no nos mandaron el video por pequeños problemillas, pero
pues luego, como decía la autora aquí, lean el libro. Voy a aprovechar para decirles que el libro, lo dije al inicio, es editado por la UADEC y está disponible de manera gratuita. En la página googlean publicaciones UADEC y los lleva directamente a la página donde están, por cierto, varios libros que los últimos, allí subieron creo los de los últimos 3 años, incluyendo 2025, que se han publicado en nuestra universidad. El nuestro, entre otras cosas, es el primero del 2025, ¿no? Entonces ahí lo encuentran luego, lo pueden descargar y de manera, repito, gratuita y leer todo el libro, todos los capítulos para que puedan disfrutar, ¿no? de lo que estamos haciendo aquí, nuestro cuerpo académico. Antes de ceder la palabra, no sé, a alguien que quiera hacer preguntas, no sé si mis compañeros quieren agregar algo. Nada más, antes de que se nos olvide, extender el agradecimiento a la Dirección de Investigación y Posgrado, a la licenciada Juanita Imelda García por el trabajo de gestión de la publicación. Y por haberme soportado, porque luego pobrecita, creo que le hablaba como 3-4 veces al día. Yo creo que me pusieron una foto mía en posgrado donde dice aquí no puede entrar, pero así le damos todos lata. Es muy paciente y nos apoya mucho con las publicaciones. Al doctor David Castro Lugo también, que también está a cargo del proceso de publicación. Y en general al Departamento de Investigación y Posgrado, que son los que llevan la gestión de la publicación del libro, ¿no? Ese era nada más el colofón. Muy bien. A ver si alguien tiene preguntas, comentarios. Buenos días. Mi pregunta es para usted, profesor Francesco. En la investigación que realizaron entre usted y el profesor Gabriel, ¿en algún punto le preguntaron a la inteligencia artificial por qué es que no les daba la respuesta al rezo o trataron de hacer como un esfuerzo para que sí lo hiciera? Bueno, recuérdame tu nombre, que llevaste taller de italiano el semestre pasado. Sí, correcto, es Naomi. Naomi. Pues no directamente, no se lo preguntamos directamente, pero cada que se negaba, la inteligencia artificial daba su explicación. Como decía hace rato, por ejemplo, cuando hizo la de la Santa Muerte, después de 2 intentos, al tercer intento creo, ahí decía, ok, te lo voy a hacer, pero ten en cuenta que la Santa Muerte es la devoción de lo... Y cuando no lo hacía, como por ejemplo con el Satanás, etcétera, la respuesta era, no lo puede hacer porque esto puede ofender a otras personas. Que obviamente no tienes desde nuestro punto de vista, pero no le volvimos, ahora sí, si ese tienes razón, no le volvimos a preguntar, que podría ser una buena idea, ¿no? Volverlo a hacer, además con modelos del chat más recientes y preguntarle tal vez las 3 veces también, ¿no? Que nos diga bien, pero de hecho sí nos daba desde su punto de vista una razón, que era que ofendía la sensibilidad, etcétera, etcétera, de otras personas religiosas, que obviamente no tiene sentido. Además, el rezo lo estoy buscando yo, ¿no? Entonces, si lo estoy buscando, no se supone que no ofende mi sensibilidad. Pero está muy, muy interesante tu pregunta, porque sí, tiene que ver con que realmente refleja su motivación que nos daba, refleja pues lo que nosotros suponíamos que es este catolicocentrismo, ¿no? Muchas gracias, Naomi. Gracias a usted. No, a ti. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nadie se anima, anímense. Yushka. El espacio a los estudiantes creo que es más importante. Bueno, felicitarlos, Francesco, Antonio, Chuy, y bueno, todos quienes integran este libro.
Y bueno, mi inquietud sería un poco, es decir, si bien cada vez que se genera un texto, en este caso capítulos académicos en generación del conocimiento, pues se realizan o se proyectan retos, y creo que justo lo que hoy ustedes comparten es estas nuevas metodologías o formas de acercarnos a un fenómeno. Entonces, en ese sentido, no sé si Chuy, Antonio o mismo Francesco, el que quiera, o si los tres, sería muy padre. Es decir, ¿cuáles son los retos a nivel metodológico que enfrentaron para poder generar su capítulo en esta nueva proyecto editorial del cuerpo académico? Sí, y felicidades a todos, pero especialmente a mis compañeros, perdón, y también Gabriel, que de momento no está. Lo saludamos, Lo le mandamos saludamos, un sí, abrazo. está un poquito indispuesto, pero también es parte de este proyecto editorial. Felicidades a todos. ¿Sí? Gracias. Si quieres tú primero. No, mira, yo te digo, en nuestro caso la pobreza, Betty, porque el chat, obviamente que el modelo del chat que revisamos, pues era el accesible gratuitamente, que en este entonces cuando realizamos la investigación de campo, obviamente tenía también un sentido, ¿cómo decirlo?, metodológico, ¿no? Porque pensamos que era el más accesible para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces era interesante porque difundir, ¿no?, ciertos sesgos entre la mayoría de las personas que lo usan, en lo que obviamente puede representar más un peligro, ¿no?, para la libertad de expresión de tipo religioso. Pero bueno, obviamente no fue el único, no fue el único. Fueron tantos aspectos como retos, pues sí, pensar bien, ¿no? Cuál podía ser, cuáles podrían ser los aspectos el input, ¿no? Para darle, en este caso, al chat para poder de alguna manera investigar el tema, que era, repito, los sesgos, los posibles sesgos debidos al católicocentrismo. Pensamos en eso, creo que a mí se me ocurrió esto de pedirle rezos, pero, y también con la pregunta de Naomi, ¿no? Es algo que se tiene que profundizar y mucho, ¿no? Se tiene que profundizar y mucho. Ha habido, obviamente, investigaciones que tienen que ver con la relación entre IA y religión, pero creo que esta de pedirle rezos, etcétera, etcétera, creo que debe ser una de las primeras, por lo menos, de habla español. Y entonces, pues sí, son varios, porque obviamente los tiempos, etcétera, etcétera, nos llevaron a tomar esta decisión de pedir rezos, pero ahorita lo estoy pensando también con tu pregunta, repito, la que hacía Naomi, que hay muchas otras maneras, ¿no?, para investigar esto y para confirmar o rechazar lo que encontramos, ¿no? Entonces yo creo que es en breve. Pues en cuanto a, muchas gracias Betty, en cuanto a obstáculo metodológico para replicarlo, en ese momento fue pues todo lo que platiqué de cómo hacerlo, el escribir el código y tal. Para la réplica son dos cosas para mí cruciales, que son broncas metodológicas. Una es que yo siempre que me meto así a crear un código específico para echar a andar una metodología, yo lo hago pensando que va a durar mucho tiempo y que va a ser que me va a servir para muchas investigaciones, y luego resulta que no es cierto porque 6 meses después ya no funciona porque algo cambió en la plataforma. Eso no sucede con ChatGPT, me sucede con Twitch. Esa es una. Y otra cosa era que yo decía, bueno, cada que salga un juego que sea objeto de discurso en este sentido, o sea, que sea controversial y que estos grupos identitarios empiecen a pelear por él, grupos identitarios que existen dentro de la comunidad gamer, pues yo puedo hacer una pequeña investigación para ver cómo avanzando. El problema es que se está polarizando tanto el discurso en la comunidad que ya casi en los últimos 2 meses han salido 5 juegos que son objeto de discurso, entonces ya no tengo manera porque ya todos son motivo de pleito. Todos los juegos que salen son motivo de pleito. Entonces, pues eso habla mucho de la polarización en el discurso en línea, pero para mí ya no me permite hacer eso. Tengo que escoger uno al año tal vez que se pueda hacer, y en teoría, porque tengo 4 años que hice y no lo he vuelto a hacer, pero en algún momento ese sería como que
el gran obstáculo. Sí. Sí, bueno, en mi caso, estaba haciendo memoria y creo que es la primera investigación que hago sin comunicación directa con los informantes. Suelo hacer las entrevistas, los grupos de discusión o utilizar al teatro como una herramienta para la indagación, la intervención y la divulgación del conocimiento. Y creo que sí, que es la primera que hago así con comunicación mediada, digamos. Y entonces, por el tema, me parece que el gran reto acá fue encontrar literatura académica que hablara sobre personas arománticas, que las hay, por supuesto, pero no tanto como cuando buscamos amor romántico. Amor romántico hay para aventar, ¿no? Asexualidad, incluso también hay un poco más aromanticidad, es donde ya empieza a haber mucho menos. Y para esto quiero agradecer a Daniel Eugenio Salinas Lara, que es estudiante del doctorado, de doctorado en el TEC de Monterrey, de estudios humanísticos, que me echó la mano ahí pasándome alguna bibliografía y a través de esa bibliografía pude conectar con otros autores y autoras y demás, y ya pude armar este marco teórico para las discusiones y demás. Entonces, me parece que fue eso, que es un tema relativamente emergente o del cual no se ha explorado tanto como otros que sí he estado trabajando, como el amor romántico, ¿no? Entonces, ese. Y gracias, Betty. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí está Evelyn. Ojo, sí, con para micrófono. Que quede en la grabación, Evelyn, hombre. Así, con micrófono no. Pues es que en realidad la pregunta es para usted, profe Cervantes. Ok. Y le quería preguntar de por qué, como ya mencionaba que era su primera investigación, digamos que mediática, ¿por qué eligió la plataforma de Facebook para el aromanticismo? O sea, y también si le gustaría como que realizar esta investigación, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, que también he visto mucha representación de la comunidad aromántica. Ajá. Facebook, porque la verdad, por una cuestión así como de conveniencia, en donde aparecían los comentarios de manera, o sea, históricamente podía yo echar atrás un año y rescatar los comentarios. Es con la que más estoy familiarizado también, y entonces puedo más o menos entender mucho mejor cómo funciona. Instagram un poco también, y fue eso. Di con este grupo en donde fui aceptado, digamos, o sea, puse la solicitud y fue como, sí, va, entra, y pasé como infiltrado sin ningún problema. Y por eso, o sea, la facilidad que me daba Facebook de poder rescatar todos los comentarios y demás. Pero sí, quizá valga la pena extenderlo. Me llamó mucho la atención la categoría de romanticidad, y me gustaría extenderlo quizá a otras redes, pero sobre todo porque es lo que más lo he platicado con Antonio, que somos o nos diferenciamos en eso, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con directa, o sea, en comunicación directa con las y los informantes, y Antonio, históricamente tus investigaciones suelen ser más a través de los videojuegos de las redes, o sea, como comunicación mediada, ¿no? con los informantes. Y sería interesante luego hacer entrevistas con personas arománticas, o hacer un proyecto de investigación, creación teatral con personas arománticas y demás. Entonces siento que eso, pero sí, bueno, espero haber respondido. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y también aprovecho de una vez, Evelyn, si hay como algún grupo o algo que tengas identificado y que digas, sabes que vale mucho la pena, igual ahorita lo platicamos para como para seguir sumergiéndome en este mundo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, entonces ya para cerrar, antes que nada agradecer a las personas que asistieron a esta presentación. Se supone que después toda esta presentación fue grabada y se va a subir en YouTube, ¿no? En YouTube, entonces luego la vamos a compartir a través de
de la red, de nuestras redes individuales y sobre todo a través de la página Facebook de nuestro cuerpo académico Cultura e Identidad. Entonces, nuevamente muchas gracias y chao, chao.